Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar un problema de aplicación donde intervienen una circunferencia, cuadriláteros, triángulos. Es el problema 3 que figura en el manual de ingreso a carreras de ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza. Mi nombre es Roxana Escorzo. Este problema tiene un enunciado y una figura que acompaña a ese enunciado. Dice que en la circunferencia de centro O se marcan los puntos A, B, C y D, de modo tal que el ángulo AOB mide 40 grados. Vamos a marcar el ángulo AOB en esa figura de análisis. El ángulo AOB es este que estoy marcando acá. Dice que ese ángulo es de 40 grados. AC y BD son diámetros. Por D se traza la recta tangente a la circunferencia y dice que la semirrecta BC, que es esta, corta a esa recta tangente en el punto E. Y hay que calcular los ángulos interiores del cuadrilátero ABDE. En este caso, la figura nos fue dada. Podían habernos dado el enunciado y nosotros tener que hacer la figura de análisis leyendo todo este enunciado en forma detallada. Por eso hay que tener bien clara cada una de las cosas que nos va proporcionando el enunciado. Bien, fijémonos que si esta recta es tangente a la circunferencia, la recta tangente y el radio o diámetro son perpendiculares entre sí. Quiere decir que este ángulo de acá es de 90 grados. Si necesitamos averiguar los ángulos del cuadrilátero, vamos a necesitar averiguar todo A, todo B, todo D y el ángulo E. Vamos a trabajar con estos triángulos. Fíjense en que el triángulo AOB es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Todo hay que justificarlo. AO es congruente con OB porque son los radios de las circunferencias. Entonces ese triángulo es isósceles. Estos ángulos que estoy marcando acá son congruentes entre sí. Le vamos a poner nombres. Para ser sencillos los voy a llamar con números. A este lo voy a llamar 1 y a este lo voy a llamar 2. El ángulo 1 resulta igual al ángulo 2 igual a 180 menos 40 grados. Y a todo eso hay que dividirlo por 2. Quiere decir que cada uno de esos ángulos va a medir 70 grados. Lo propio vamos a hacer en el triángulo AOD, que es congruente con el triángulo BOC. Este ángulo es el adyacente a 40, por lo tanto este ángulo va a ser, o va a medir, mejor dicho, 140 grados. Es el adyacente al de 40. Entonces, esos triángulos, que también son isósceles por la misma causa que antes, porque AO y OD son radios, entonces voy a marcar con otro color estos ángulos de acá. Le vamos a poner nombres. Acá a este lo vamos a llamar 3 y a este lo vamos a llamar 4. A este lo vamos a llamar 5 y 6. Y entonces vamos a decir que 3 es igual a 4 y es igual a 180
menos 140 dividido 2. Esto nos da 20 grados cada uno. Y lo mismo 5 y 6. 5 igual a 6 también valen 20 grados. Quiere decir entonces que el ángulo A es la suma del ángulo 1 más el ángulo 3. Quiere decir que el ángulo A es 90 grados. El ángulo B es la suma del ángulo 2 más el ángulo 5. Es decir, también es, o mejor dicho, vale 90 grados. El ángulo D se forma con los 90 que habíamos marcado por la propiedad de la tangente con el radio que es perpendicular más el ángulo 4. 90 grados más el ángulo 4, es decir, 110 grados. Finalmente, el ángulo E, que es el cuarto ángulo de nuestro cuadrilátero, la suma de los 4 lados de un cuadrilátero es 360 grados. A 360 le restamos el valor de los 3 ángulos que ya calculamos, ya los podemos sumar. 110 más 180, eso sería 290. Bueno, el paréntesis no hace falta ponerlo. Y esto nos da el valor del ángulo E, que es de 70 grados. Y con eso concluimos el ejercicio. Eso es todo.